Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender cómo se hace esta hermosa abejita. Me pareció una buena idea ahora que viene San Valentín, con una hermosa flor que está sosteniendo. Lo saqué de internet, de una imagen que no es real, que es artificial. Con el material que voy a estar utilizando me mide de alto 13 centímetros. Espero que les guste y comencemos con la lista de materiales. Como siempre, todos los puntos que vamos a trabajar se los voy a dejar en los comentarios. Vamos a comenzar con nuestro color negro. Vamos a hacer un anillo mágico y vamos a trabajar dentro de él 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos nuestro aro. En la vuelta 2 vamos a hacer un punto en cada punto. Entonces voy a mi primer punto y hago un punto. En el siguiente hago un punto. Así hasta terminar la vuelta. Un punto en cada punto y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar los 8 puntos y el último punto lo vamos a cambiar a color amarillo. Voy a hacer mi último punto de la vuelta 2 y acá, antes de cerrar con el color negro, lo cerramos con nuestro color amarillo para cambiar de color. Vamos a pasar. De esta manera siempre cambiamos de color. Estos hilos, como siempre, vamos a hacer 2 o 3 nudos para asegurar. Y ahora en la vuelta 3 hasta la vuelta 8 vamos a hacer igual. Vamos a hacer un punto en cada punto. La vuelta 3, que es esta, hasta la 8. Cuando ya terminemos de hacer todas las vueltas, vamos a cortar nuestro hilo. Dejamos un poco largo para después coser. Y ahora lo vamos a cerrar con la aguja lanera. Vamos a pasar. Y lo vamos a cerrar de esta manera. Vamos a ir pasando al siguiente punto. Paso al siguiente del otro lado. Y de esta manera ya lo cerramos. Al siguiente y al siguiente del otro lado. Y de esta manera nos tiene que quedar el brazo y vamos a hacer otro igual. Vamos a hacer un anillo mágico y vamos a trabajar dentro de él 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos, acomodamos. Ahora en la vuelta 2 vamos a hacer aumentos. En cada punto tenemos que hacer aumentos. 6 aumentos en total. Voy a mi primer punto, hago mi punto y en el mismo lugar, en el mismo punto, hago otro punto para obtener mi aumento. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 12 puntos. Y no se olviden siempre de colocar el marcador en su primer punto. En la vuelta 3 vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Saco mi marcador, voy a mi primer punto, hago 1. Siguiente, hago el número 2. Siguiente, hago el número 3. Y siguiente me tocaría el aumento. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 15 puntos. Cuando terminemos de hacer nuestra vuelta, no se olviden siempre de asegurar su hilo corto que les quedó de su anillo. Yo siempre se los recomiendo. De esta manera ya queda bien asegurado nuestro amigurumi. Pasamos por la parte de atrás, tomamos una hebra que tenemos ahí, hacemos un nudo, pasamos a otra y hacemos otro nudo. De esta manera ya queda bien asegurado nuestro amigurumi, que con el tiempo no se desarma. Y acá por último vamos a cortar acá nuestro hilo que nos sobra. Ahora acomodamos y vamos a seguir tejiendo. En la vuelta 4 vamos a hacer un punto en cada punto, pero vamos a tomar solamente la hebra de atrás. No completa, solamente la hebra de atrás.
Y al final de nuestra vuelta, como estamos haciendo un punto en cada punto, nos tiene que quedar los 15 puntos. En la vuelta 5 ya vamos a tomar el punto completo de vuelta y vamos a trabajar hasta terminar nuestra vuelta un punto y una disminución. Para hacer la disminución solamente tomamos la hebra de adelante, voy al siguiente punto y tomo la hebra de adelante. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 10 puntos. En la vuelta 6 vamos a hacer 3 puntos y una disminución hasta terminar nuestra vuelta. 1, siguiente hago el número 2, siguiente hago el número 3 y ahora me tocaría la disminución. Voy al siguiente punto, tomo la hebra de adelante, voy al siguiente y hago mi disminución. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 8 puntos. En la vuelta 7, 8 y 9 vamos a hacer un punto en cada punto y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar los 8 puntos. Cuando ya terminemos de hacer todas las vueltas, vamos a rellenar un poco hasta acá, hasta la mitad. Y ahora vamos a hacer igual que el brazo. Con nuestra aguja lanera lo vamos a cerrar. Vamos a pasar de un lado y del otro lado. De esta manera ya terminamos de hacer la pierna y vamos a hacer otra igual. Vamos a empezar haciendo la parte redonda. Ustedes usan el color que más guste. Y vamos a hacer un anillo mágico y vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos. En la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos en total. Hago mi primer aumento. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 12 puntos. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto en cada punto y nos queda los 12 puntos al final. En la vuelta 4 vamos a hacer disminuciones. Vamos a hacer en total 6 disminuciones. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 6 puntos. Y el último punto lo vamos a cambiar a color verde. Voy a hacer mi última disminución de la vuelta 4. Y acá cierro con mi color verde. Pasamos, acomodamos. Ahora en la vuelta 5 hasta la vuelta 10 vamos a hacer un punto en cada punto y al final de nuestra vuelta siempre nos tiene que quedar los 6 puntos. Cuando ya terminemos de hacer todas las vueltas, ahora vamos a tomar nuestro relleno y lo vamos a rellenar un poco. Yo solamente voy a rellenar esta parte. La parte verde no. Ustedes si quieren rellenarlo, lo rellenan. Ahora vamos a cortar nuestro hilo. Lo vamos a dejar acá un poco largo para después coser. Y ahora lo vamos a cerrar. Vamos a tomar solamente la hebra de adelante. Voy al siguiente, tomo el número 2, 3, 4, 5 y 6. Tomamos los 6 puntos. Ahora con cuidado que no se rompa nuestro hilo, lo vamos a cerrar. Estiramos y de esta manera ya se cerró. Y de esta manera nos tiene que quedar. Ahora vamos a hacer los pétalos. Vamos a empezar haciendo el pétalo más chiquito, que son 3. Acá ustedes lo hacen a su manera. Pueden hacer más pétalos o menos pétalos. Yo voy a hacer en total 3. Vamos a hacer cadenitas. Vamos a hacer en total 3. 1, 2 y 3. Vamos a ir a nuestra segunda cadenita. 1, 2. Y vamos a tomar esa hebrita que tenemos ahí. Tomamos esta hebrita. Esta hebrita es el otro punto. Y del otro lado se trabaja y se toma del otro lado. Este es un punto, este es un punto, este es un punto. Y del otro lado se toma la otra hebra.
Entonces vamos a ir a nuestra segunda cadenita, 1, 2, y vamos a hacer primero un aumento. En nuestro último punto vamos a hacer 4 puntos, todo en el mismo punto. Hacemos 4 en total, 1, 2, 3 y 4. Hacer 4 en total, todo en el mismo punto. De esta manera giramos del otro lado, y en nuestro último punto vamos a hacer de vuelta un aumento. Este hilo de las cadenas ya lo vamos a cortar. Y de esta manera, así de chiquitito nos tiene que quedar. Ahora cortamos y dejamos un poco largo para después coser. Pasamos y vamos a hacer los otros. Yo, como les dije, voy a hacer en total 3, y los otros lo vamos a cortar y vamos a esconder nuestro hilo por la parte de atrás y dejamos el otro largo para coser todos. Para hacer el otro pétalo, que es un poco más grande, vamos a hacer igual, vamos a hacer cadenas y vamos a hacer en total 4. 1, 2, 3 y 4. Voy a ir a mi segunda cadenita, 1, 2, y vamos a empezar haciendo un aumento. Y colocamos siempre nuestro marcador en nuestro primer punto. Siempre tenemos que marcar el primer punto. Ahora en el siguiente vamos a hacer un punto. Y en nuestro último punto vamos a hacer 4 puntos. Todo en el mismo punto. Para después girar del otro lado. Como hicimos con el otro, hacemos 4 puntos. Todo en el mismo punto. Ahora del otro lado vamos a hacer un punto. Y en nuestro último punto vamos a hacer un aumento. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 10 puntos. Este hilo que me quedó acá de las cadenas lo vamos a cortar. Acomodamos. Ahora en la vuelta 2 vamos a empezar haciendo un aumento. Sacamos el marcador, vamos a nuestro primer punto, hacemos el aumento, colocamos de vuelta. Ahora vamos a hacer 2 puntos, siguiente 1 y siguiente hago el número 2. Ahora vamos a hacer 4 aumentos en total. Voy al siguiente, hago un aumento. Voy al siguiente, hago mi segundo aumento. Voy al siguiente, hago mi tercer aumento. Voy al siguiente y hago el último aumento, el último, que es el número 4. Ahora vamos a hacer 2 puntos. 1, siguiente 2, y por último vamos a hacer un aumento. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 16 puntos. Ahora sacamos nuestro marcador y vamos a hacer un punto deslizado. De esta manera ya nos tiene que quedar. Acá cortamos nuestro hilo. Vamos a dejar uno largo para después coser igual que el otro, y los otros hacemos igual y cortamos nuestro hilo. Yo en total voy a hacer en total 5. Ahora vamos a completar de hacer la flor. Vamos a empezar a coser el pétalo más chiquitito. Acá donde se ve el cambio de color va a quedar de la parte de atrás, y ustedes van a ver dónde lo quieren colocar. Yo voy a colocar el más chiquitito acá y el más grande va a quedar acá abajo, justo donde se ve el cambio del color del verde y del otro. Así me va a quedar a mí. Ustedes ven dónde lo quieren coser. Y ahora vamos a coser acá un poquito. Vamos a pasar por la parte verde
apretamos un poco. Ahora pasamos por el pétalo y pasamos por la parte verde, por la otra parte. Pasamos por el pétalo y pasamos del otro lado. Pasamos por el pétalo y del otro lado. Acá, como es una pieza chiquita, solamente es coser un poquito. Ahora acomodamos el otro pétalo. Ustedes ven dónde lo van a colocar y van a ir pasando. Pasamos por la parte de adentro y pasamos donde está el pétalo. Y acá vamos a hacer igual. Vamos a ir cosiendo. Siempre para coser, como les digo siempre, tiene que estar bien al lado. Acá apretan un poco, ven que está bien al lado y de esa manera ahí no se va a notar la costura. Entonces vamos a ir cosiendo un poquito y después vamos a coser el otro pétalo. Cuando ya terminemos, como siempre, vamos a asegurar, vamos a pasar, pasamos de vuelta y vamos a hacer nuestro nudo para asegurar. Vamos a esconder nuestro hilo por adentro y acá cortamos nuestro hilo que nos sobra. Y ahora vamos a hacer igual con el otro pétalo, con el más grande. Vamos a ver dónde lo queremos colocar y vamos a hacer igual. Vamos a coser igual. Una vez que terminemos de coser todo, aseguramos igual que el otro, escondemos nuestro hilo y cortamos. Una vez que ya terminemos de coser, acomodan bien y les tiene que quedar así esta hermosa flor. Vamos a empezar con nuestro color negro. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. En la vuelta 2 vamos a hacer aumentos. 6 aumentos en total y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 12 puntos. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto y en el siguiente un aumento. Un punto y un aumento hasta terminar. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 18 puntos. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos. 1, siguiente 2 y siguiente voy a hacer un aumento hasta terminar nuestra vuelta. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 24 puntos. En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos y un aumento hasta terminar nuestra vuelta. 1, siguiente 2, 3 y siguiente el aumento. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 30 puntos. En la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos y un aumento hasta terminar. 1, 2, 3, siguiente 4 y siguiente tocaría el aumento. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 36 puntos. En la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos y un aumento hasta terminar. 1, siguiente 2, siguiente 3, 4, 5 y siguiente tocaría el aumento. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 42 puntos. En la vuelta 8 vamos a hacer un punto en cada punto y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar los 42 puntos. En la vuelta 9 vamos a empezar haciendo una disminución. Y ahora vamos a hacer en total 38 puntos. Hacemos 38 en total. Por último vamos a hacer una disminución. Y lo vamos a cerrar con el color amarillo. Pasamos nuestro color amarillo.
Al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 40 puntos. En la vuelta 10 vamos a empezar haciendo una disminución. Y vamos a hacer ahora 36 puntos en total. Por último, vamos a hacer de vuelta una disminución. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 38 puntos. En la vuelta 11 vamos a hacer igual, vamos a empezar haciendo una disminución. Y ahora vamos a hacer en total 34 puntos. Por último vamos a hacer de vuelta una disminución y acá yo voy a cambiar de color de vuelta. Voy a pasar el color negro. Acá ustedes lo hacen a su gusto. Ustedes van viendo si lo quieren cambiar o no. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 36 puntos. En la vuelta 12 vamos a hacer una disminución al principio. Y ahora vamos a hacer en total 32 puntos. Por último vamos a hacer la disminución y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 34 puntos. En la vuelta 13 hacemos igual, empezamos primero con la disminución y ahora vamos a hacer en total 30 puntos. Por último hacemos la disminución y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 32 puntos. En la vuelta 14 hacemos igual, vamos a empezar haciendo la disminución y ahora hacemos 28 puntos en total. Por último hacemos la disminución y vamos a cambiar de vuelta de color. Cambiamos a color amarillo. De esta manera ya terminamos de hacer el cuerpo. Hacer una disminución al principio y al final les va a quedar así la formita del cuerpito. Y ya terminamos acá. Ahora vamos a empezar a hacer aumentos para empezar a hacer la cabeza. Al final de nuestra vuelta nos queda 30 puntos. Ahora vamos a hacer 30 aumentos. En cada punto hacemos un aumento. Pero vamos a tomar solamente la hebra de adelante. Entonces tomamos solamente la hebra de adelante y vamos a hacer en total 30 aumentos. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 60 puntos. En la vuelta 16 hasta la vuelta 25 vamos a hacer un punto en cada punto. Ya vamos a tomar el punto completo. Y al final de nuestra vuelta siempre nos tiene que quedar los 60 puntos. Una vez que terminemos de tejer hasta la vuelta 25, en la vuelta 26 vamos a hacer 8 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y último hago el número 8 y ahora me toca la disminución. 8 puntos y una disminución y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 54 puntos. En la vuelta 27 vamos a hacer 7 puntos y una disminución. 1, 2, siguiente 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora me toca la disminución. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 48 puntos. Cuando terminemos de hacer nuestra vuelta vamos a tomar nuestro relleno y vamos a rellenar bien el cuerpo. Y ahora vamos a colocar los ojos de seguridad. Yo voy a estar utilizando número 14. Y yo lo voy a colocar justo en esta fila. Con la ayuda de un alfiler me voy a ayudar y voy a contar 1, 2, 3, 4. Yo lo voy a colocar en esta fila. Desde arriba cuento 1, 2, 3, 4 en esta fila.
y yo voy a dejar con 10 puntos de separación. Voy a ir al siguiente, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en el número 11 voy a colocar otro alfiler. Para mí ahí va a quedar bien los ojos. Ustedes van a ver dónde lo quieren colocar. Se guían bien, van a ir viendo. ¿Sí? Ahí queda bien los ojitos. Ahora vamos a tomar la flor. Vamos a ver dónde queremos que esté. La flor es para guiarnos nomás. Ahí para ver después al momento de coser que quede todo bien. Y la boca yo lo voy a colocar justo en esta fila. Desde arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a tomar acá el centro. Y voy a ir una fila más arriba, sería desde arriba la fila número 6. Y voy a hacer así una V corta. Ahí. Entonces voy a ver ahí si me gusta cómo queda. Ahí voy a sacar este alfiler, voy a ver si ahí me convence cómo queda. Para mí ahí queda bien. Entonces ahora vamos a tomar nuestra aguja lanera y vamos a hacer más grande el agujero de nuestro tejido. Vamos a ir pasando nuestra aguja y como el ojo es muy grande, vamos a tomar una aguja más grande. Acá con cuidado vamos a ir pasando. De esta manera nos ayudamos para colocar el ojo. Vamos a ir pasando y voy a pasar otra que es un poco más grande. Vamos a ir pasando, pasando. De esta manera nos ayudamos. Y de esta manera ya pasa fácil el ojo. Lo vamos a acomodar y ahora vamos a hacer igual con el otro ojo. Una vez que coloquemos el otro ojo, vamos a colocar la traba de seguridad. Yo lo coloco siempre por la parte plana. Acá apretamos fuerte. Y ahora para más seguridad, lo que yo siempre hago es tomar el encendedor y quemarlo. De esta manera ya queda bien asegurado. Soplamos y aplastamos con algo. Yo siempre tengo mi cuchara. Siempre uso mi cuchara para ir quemando el ojito. Y como es un ojo muy grande, vamos a ir quemando de a poco para no hacer tanto humo. Lo vamos a ir quemando. Soplamos y aplastamos. De esta manera ya queda bien asegurado y ya no se va a salir. Y acá terminamos de acomodar bien. Tengan cuidado con su amigurumi que no se queme. Una vez que terminemos, vamos a hacer igual con el otro ojo. Una vez que ya aseguremos, ahora vamos a tomar un poco de color negro. Vamos a hacer unos nudos como siempre y dejamos también un poco largo también para después asegurar. Vamos a sacar el alfiler que era para guiarse. Vamos a tomar acá el centro. Vamos a pasar por la parte de atrás. Con los nudos acá ya quedó asegurado. Vemos que quede en el centro y ahora vamos a hacer la boca. Vamos a hacer una V corta. Pasamos por acá y pasamos del otro lado. Acá ustedes lo hacen a su gusto. Ven si lo quieren hacer un poco más grande, más chica, o le pueden hacer otra boca. O la dejan sin boca si quieren. Ahí, una vez que ya les guste cómo queda, por último, voy a cortar acá mi hilo que me quedó un poco grande.
poco largo y ahora aseguramos, hacemos varios nudos, ya queda bien asegurado la boca. Y de esta manera ya nos tiene que quedar. Ahora vamos a seguir tejiendo. Vamos a tomar nuestra aguja y en la vuelta 28 vamos a hacer 6 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora me toca la disminución. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 42 puntos. En la vuelta 29 vamos a hacer 5 puntos y una disminución hasta terminar. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 36 puntos. En la vuelta 30 vamos a hacer 4 puntos y una disminución hasta terminar. 1, 2, 3, 4 y ahora me toca la disminución. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 30 puntos. En la vuelta 31 vamos a hacer 3 puntos y una disminución hasta terminar. 1, 2, 3 y una disminución. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 24 puntos. En la vuelta 32 vamos a hacer 2 puntos y una disminución hasta terminar. 1, 2 y ahora me toca la disminución. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 18 puntos. Cuando terminemos vamos a rellenar un poco más. En la vuelta 33 vamos a hacer un punto y una disminución. Un punto y una disminución hasta terminar. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 12 puntos. Una vez que terminemos de hacer nuestra vuelta, vamos a terminar de rellenar. Rellenan bien, van a ir acomodando, acomodan bien en los costados, van a ir acomodando bien su relleno. Y en la última vuelta, en la vuelta 34, vamos a hacer disminuciones. Vamos a hacer en total 6 disminuciones. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 6 puntos. Una vez que terminemos de hacer nuestra vuelta, vamos a cortar nuestro hilo. Dejamos un poco largo para ahora cerrar y asegurar bien. Pasamos y lo vamos a cerrar. Vamos a tomar nuestra aguja lanera y para cerrar, como siempre, tenemos que tomar solamente la hebra de adelante. Entonces vamos a tomar los 6 puntos, siempre tomando la hebra de adelante. 2, 3, 4, 5 y último tomo el número 6. Ahora con cuidado vamos a estirar nuestro hilo y de esta manera ya se va a cerrar. Queda bien cerradito ahí. Aplastamos un poco acá y por último vamos a pasar por acá. Pasamos del otro lado y como siempre vamos a asegurar, vamos a tomar una hebra que tenemos ahí al lado, vamos a hacer un nudo y por último vamos a esconder nuestro hilo por adentro y vamos a cortar acá nuestro hilo que nos sobra. Acomodamos bien el relleno y de esta manera ya terminamos de hacer el cuerpo. Nos tiene que quedar así, de esta manera. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. En la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos en total y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 12 puntos. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto en cada punto y al final de nuestra vuelta nos queda los 12 puntos. En la vuelta 4 vamos a hacer disminuciones. Vamos a hacer en total 6.
y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 6 puntos. Cuando terminemos de hacer nuestra vuelta vamos a rellenar un poco. Ahora en la vuelta 5 hasta la vuelta 8 vamos a hacer un punto en cada punto y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar los 6 puntos. Cuando ya terminemos de hacer todas las vueltas vamos a ir a nuestro siguiente punto, vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a cortar nuestro hilo, dejamos un poco largo para después coser, pasamos al mismo punto donde hicimos el punto deslizado y de esta manera ya nos tiene que quedar la antena y vamos a hacer otra igual. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos, en la vuelta 2 vamos a hacer un punto y en el siguiente vamos a hacer un aumento, un punto y un aumento hasta terminar y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 9 puntos. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto en cada punto y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar los 9 puntos. Cuando terminemos de hacer nuestra vuelta vamos a ir a nuestro siguiente punto, hacemos nuestro punto deslizado, cortamos nuestro hilo, dejamos para después coser, pasamos de vuelta nuestro hilo donde hicimos el punto deslizado y de esta manera nos tiene que quedar la cola. Vamos a tomar nuestro color blanco y vamos a hacer cadenas. Vamos a hacer en total 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a ir a nuestra segunda cadenita. 1, 2 y vamos a hacer un aumento. Colocamos siempre el marcador en nuestro primer punto y en el siguiente vamos a hacer otro aumento. Tenemos que hacer 2 aumentos en total. Ahora vamos a hacer 6 puntos. Voy al siguiente, 1, siguiente, hago el número 2, 3, 4, 5 y último hago el número 6. Y en nuestro último punto vamos a hacer 4 puntos, todo en el mismo punto. 1, 2, 3 y 4. Ya giramos del otro lado. Ahora del otro lado vamos a hacer 6 puntos. Voy a ir a mi siguiente punto. 1, siguiente 2, 3. Este hilo de las cadenas lo vamos a ir escondiendo. 4, 5 y último hago el número 6. Acá voy a cortar mi hilo de las cadenas. Ahora vamos a hacer de vuelta 2 aumentos, entonces voy a ir al siguiente, hago un aumento, voy al siguiente que es el último y hago mi segundo aumento. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 24 puntos. Ahora vamos a trabajar puntos altos. Sacamos nuestro marcador y vamos a hacer igual. Vamos a hacer 2 aumentos pero con punto alto. Entonces hago un aumento, paso por 2 y paso por 2 y hago mi punto alto. Como siempre coloco mi marcador en mi primer punto. Hago el aumento. Voy al siguiente y hago mi segundo aumento. Tomo hilo, paso por mi punto, tomo hilo, me quedan 3, tomo hilo, paso por 2, tomo hilo y paso por 2. Y ahí hice mi punto alto.
y hago otro punto en el mismo lugar para obtener mi aumento. Cuando ya hicimos los 2 aumentos, ahora vamos a hacer 8 puntos. Voy al siguiente, 1, siguiente 2, 3, 4, 5, 6, 7 y último hago el número 8. Ahora vamos a hacer 4 aumentos en total. Entonces voy al siguiente, hago mi primer aumento. Voy al siguiente punto, hago mi segundo aumento. Voy al siguiente, hago mi tercer aumento. Voy al siguiente, al último y hago mi último aumento, el número 4. Ahora vamos a hacer de vuelta 8 puntos. Voy al siguiente, 1, siguiente 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y último hago el número 8. Y ahora por último vamos a hacer de vuelta 2 aumentos. Voy al siguiente, hago un aumento. Voy al último punto y hago mi último aumento. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 32 puntos. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto en cada punto, pero vamos a hacer deslizados. Y lo vamos a separar con una cadena al aire. Saco mi marcador, voy a mi primer punto, hago un punto deslizado. Colocamos el marcador. Y antes de hacer el otro punto, ir al siguiente punto y hacer el punto, subo con una cadena al aire. Ahora sí, voy al siguiente punto, hago mi punto deslizado. Antes de ir al siguiente punto, hago una cadena al aire. Voy al siguiente, hago mi punto deslizado. De esta manera tenemos que hacer hasta terminar. Subo con una cadena al aire, voy al siguiente punto, hago un punto deslizado. Subo con una cadena al aire, voy al siguiente, hago mi punto deslizado, subo con una cadena, siguiente punto, deslizado, subo con una cadena, hago mi punto deslizado, subo con una cadena al aire, voy al siguiente y hago mi punto deslizado. De esta manera, esto va a hacer que tome así tipo un relieve bonito. Va a quedar así y vamos a hacer así hasta terminar. Una vez que terminemos, sacamos nuestro marcador, vamos a cortar nuestro hilo, dejamos un poco largo para después coser. Vamos a pasar. Ahora vamos a cerrar un poquito. Nos vamos a ayudar con nuestra aguja lanera, lo vamos a doblar por la mitad y acá vamos a cerrar muy apenita, un poquito nomás. Entonces voy a ir del otro lado, paso del otro lado y pasamos. Paso del otro lado, paso del otro lado y pasamos. Paso del otro lado
y paso del otro lado. Hay que cerrar apenita. Acá se me hizo un nudo. Ahí estamos. Ahí. Apenita, un poquito más. Ahora pasamos de vuelta. Donde pasamos, paso de vuelta del otro lado. Hacemos un nudo acá para asegurar. Ahí. Y de esta manera nos tiene que quedar así. Así nos tiene que quedar la ala. Y vamos a hacer otra igual. Lo primero que vamos a coser va a ser la flor. Lo vamos a acomodar. Vamos a tomar acá el centro. Vamos a coser acá un poco de la parte de abajo. Entonces acá con cuidado y con paciencia vamos a ir cosiendo. Vamos a tomar el cuerpo, acá una hebrita así apenita, una hebra así apenita, y pasamos. Y como les digo, siempre bien al ladito, acá, bien al lado, siempre bien al lado de lo que vamos a coser. Ahora pasamos por la flor. Como siempre, se van a ayudar con alfileres. Lo acomodan con alfileres para que no se mueva. Paso por el cuerpo. Y acá siempre se van a ayudar con una pinza si no pasa. De esta manera nos ayudamos para que sea más fácil por las manos. Y ahora pasamos por acá, por la flor. Para coser hay que tener mucha paciencia. Para hacer todo en realidad, pero para coser para que quede bien ahí. Quede bien al terminar. Y ahora paso por el cuerpo. Ahí estamos. Apretamos un poco y pasamos por la flor. Bien acá al lado, bien acá abajito. No pasemos mucho para acá arriba, no pasen así porque acá se va a notar así la costura. Pasen por acá abajito, bien al lado del cuerpo. Y ahí van a ir cosiendo. Van a coser un poquito, más o menos hasta la mitad. Una vez que terminen, van a pasar por la parte de adentro y van a pasar del otro lado y van a coser de este lado también. Después, como siempre, aseguran con su hilo para que quede ya asegurado, esconden su hilo y cortan. Una vez que terminen, lo pueden dejar así ya, o si no, lo cosen acá un poco. Yo lo voy a coser un poco. Acá de la parte de arriba voy a coser la parte de la cara y acá el pétalo que me quedó acá. Entonces voy a tomar un poco del color del pétalo. Voy a hacer acá un nudito de esta manera y voy a pasar por acá, no muy arriba, voy a pasar un poco acá abajo para que quede así sueltito el pétalo, que quede así suelto, así no queda muy pegado. Entonces lo voy a acomodar, voy a ver por a dónde paso y voy a pasar por acá. Estiramos, ahí ya quedó asegurado. Y ahora voy a hacer igual. Voy a acomodar acá la flor y voy a tomar acá un poco. Voy a tomar una hebrita del pétalo de la flor y voy a pasar. Estiramos un poco, como siempre. Acomodamos y pasamos por el cuerpo. Estiramos un poco
acomodamos y ahora pasamos por el pétalo. Así, de esta manera. Es coser apenita. Así ya queda asegurado también de la parte de arriba y no se mueve. Una vez que terminemos, aseguramos igual y cortamos nuestro hilo. Una vez que terminen, acomodan los brazos y la pierna. Van a ver ahí que quede sentadito. Acomodamos bien con los alfileres. Vamos a sacar primero las piernas y vamos a coser los bracitos. Y vamos a hacer igual. Pasamos por el cuerpo. Y ahora pasamos por el brazo. Vamos a hacer así. Vamos a terminar de coser acá. Cosemos un poquito acá, apenita, de costado acá arriba y del otro lado acá abajo. Cuando terminemos aseguramos y del otro lado vamos a hacer igual. Vamos a coser acá de la parte de abajo y un poquito de la parte de arriba. Una vez que terminemos vamos a hacer igual acá con los brazos para que sostenga la flor. Se vea de esta manera que está sosteniendo. Vamos a hacer igual que acá que la flor. Vamos a pasar nuestro color negro, cosemos un poquito y pasamos del otro lado y cosemos también un poquito. Una vez que terminemos vamos a hacer igual con las patas. Vamos a coser de este lado un poco acá arriba y un poco acá abajo. Aseguramos y hacemos igual del otro lado. Una vez que terminemos, ahora vamos a acomodar la cola. Vamos a tomar acá el centro. Lo colocamos con alfileres también. Vamos a ver ahí si nos gusta cómo queda. Y ahora vamos a hacer igual. Vamos a pasar por el cuerpo. Y ahora pasamos por la cola. Acá no es necesario rellenar. Si ustedes quieren lo rellenan o si no, no. Y vamos a ir cosiendo de esta manera hasta terminar. Cuando ya terminemos, ahora vamos a acomodar las antenas. Y vamos a hacer igual que la cola. Vamos a pasar por el cuerpo. Bien al lado, como les digo siempre. Y ahora pasamos por la antena. Así hasta terminar. Ahora por último vamos a coser las alas. Vamos a acomodar. Como siempre le colocamos alfileres. Y nos va a quedar así. Nos va a quedar así levantadito. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a tomar la de abajo y la vamos a acomodar para que quede así abierto. Y acá le vamos a colocar un alfiler. Vamos a acomodar la otra, que quede bien ahí. Una vez que ya acomodemos, vamos a empezar a coser. Vamos a pasar por el cuerpo. Acá, como siempre, nos ayudamos con la pinza. Y ahora pasamos por la ala. Apretamos un poco. Pasamos por el cuerpo. Apretamos un poco. Siempre bien al lado, bien al ladito. Y ahora pasamos por la ala. Vamos a ir, mientras cosemos, tenemos que ir acomodando la ala para que quede bien ahí levantadita. Ahora vamos a coser solamente la de abajo. Entonces acá voy a ir pasando con mucha paciencia. Vamos a ir cosiendo.
Y ahora paso por la ala. Acá es coser un poquito nomás. Tenemos que tener mucha paciencia. Apretamos un poco y ahora pasamos por el cuerpo. A mí se me complica un poco por la cámara estar viendo dónde tengo que coser. Ahí estamos. Y pasamos por la ala. Y apretamos acá un poquito. Sacamos este alfiler. Y ahí vamos a ver si quedó bien, si quedó levantadito la ala. Para mí ahí ya quedó bien. Entonces ahora lo que voy a hacer, voy a pasar por la parte de adentro del cuerpo y voy a coser la parte que no cosí. Entonces paso por acá. Esta parte ya cosí, entonces me falta coser toda esta parte. Entonces sigo cosiendo. Apretamos acá un poco. Y ahora paso por el cuerpo. Apretamos y ahora pasamos por la antena. Por la ala, perdón. Pasamos por la ala. Apretamos. Y vamos a hacer así hasta terminar. Vamos a coser más o menos en el mismo nivel que vamos a coser de la parte de arriba. Vamos a hacer igual de la parte de abajo. Acá bien al lado, no tan arriba como le digo siempre, porque ahí se va a notar la costura. Vamos a coser hasta acá. Cuando ya terminemos aseguramos como siempre y acomodamos la otra y hacemos igual. Y ya terminamos de hacer esta hermosa abejita. Espero que les haya gustado. Cualquier duda me la dejan en los comentarios y nos vemos en un próximo tutorial.